Wow, parece ser que la cuarentena terminará al concluir este año, pero eso no quita que la pandemia aún seguirá, pero aún con ello, hemos recuperado esa motivación y ese aliento que nos animaban a la creación de estos videos, por la misma razón de siempre, que son ustedes, y aunque nos lleguemos a tardar, no nos quedaremos con la mirada abajo y de brazos cruzados, por más que otros nos quieran ver derrotados, o que nos rindamos en el camino. Y bueno, sean bienvenidos a la zona fanfic, por fin concluyendo con la historia de Awake, del usuario Samtastic, y bueno, les agradecemos el apoyo a todos que nos han dado a pesar de todo lo que ha pasado hasta el momento. Recuerden que el link del fanfic original en inglés, lo podrán encontrar en la descripción, junto con los nombres de las pistas utilizadas de fondo. Y ya sin más cursilerías que meter por acá, comencemos. Lincoln suspiró cuando volvió a entrar en la oficina del Dr. Sabino. Aparentemente, su padre y sus hermanas mayores todavía estaban preocupados por él, así que una sesión de terapia no fue suficiente. Se sentó en la misma silla en la que se había sentado la semana pasada y esperó a que entrara el Dr. Sabino. Mientras esperaba, Lincoln pensó en cómo habían ido sus dos últimas sesiones de terapia. A saber, cómo sus terapeutas estaban tomando su caso. El Dr. Sabino fue más amistoso con él, dispuesto a escucharlo sobre ambas realidades, a pesar de su escepticismo. En contraste, la doctora López fue un poco más severa. Estaba dispuesta a escuchar a Lincoln acerca de sus dos realidades, aunque claramente no le creía, y trataba en cada oportunidad de convencerlo de que la otra realidad no era real. Con toda honestidad, Lincoln no estaba seguro de si él mismo creía todo esto. Una parte de él se preguntaba si él estaba en el hospital en coma, y todo lo que estaba pasando era un gran sueño. Saludos, Lincoln. El Dr. Sabino entró en la habitación, se sentó frente a Lincoln y sacó su cuaderno. Perdón por la demora, estaba terminando algunas cosas de mi último paciente. Ahora, Hizo una pausa y tomó un respiro profundamente. voy a ser directo, y muy directo contigo. Creo que esta otra realidad en la que estás viviendo es solo un sueño para ayudarte a sobrellevar la pérdida de tu familia. Sin embargo, mi abuelo es un veterano de guerra, y cada mes el día 12 escucha la última grabación de su hermano, que murió en batalla el día 12. Así que entiendo perfectamente la necesidad de afrontar la pérdida, y no tengo planes de hacerte renunciar a esta otra realidad. Los ojos de Lincoln se abrieron en shock. Gracias, señor. Por supuesto. Asintió el Dr. Sabino. Ahora, debido a esto, me gustaría hablarte más sobre estas dos realidades en las que estás viviendo. Está bien. Asintió Lincoln. ¿Algo en particular de lo que me quiera hablar? Sí. Asintió el Dr. Sabino, mirando sus notas. Me di cuenta de que durante los últimos 2 años, desde que nació tu hermana Lisa, has sido el hijo de en medio en tu familia. No es lo ideal, pero en general está bien, ¿cierto? Lincoln asintió con la cabeza, y el Dr. Sabino continuó. Pero según lo que me has dicho, me doy cuenta de que, técnicamente, ahora te encuentras en ambos extremos opuestos del espectro. ¿Me lo explica? Lincoln preguntó, un poco confundido. Lo diré como es. En esta realidad, eres una vez más el hermano menor, el bebé de la familia, por así decirlo. Mientras que en la otra realidad, ahora eres el mayor y también el hombre de la casa. Si no te importa, me gustaría hablar de estos dos puntos de vista diferentes desde tu perspectiva. El Dr. Sabino se reclinó y juntó las manos. Lincoln asintió con la cabeza en comprensión. A decir verdad, pensó mucho en eso. En la realidad verde, sus hermanas lo cuidaban incluso más de lo que solían hacerlo, especialmente últimamente porque estaban preocupadas por él. Por el contrario, en la realidad rosa tenía que cuidar a sus hermanas pequeñas, y a veces estaba empezando a ponerse tan mal como sus hermanas mayores.
Había tantos elementos que se cruzaban con cada realidad de formas diferentes, pero similares, que a Lincoln le resultaba honestamente difícil recordar en qué realidad se encontraba a veces. Está bien. Lincoln se encogió de hombros. ¿Qué tal? Oh. ¿Qué tal si hablamos de lo que sucedió el viernes pasado? Tuvimos algunos momentos, pero en su mayor parte fue lo que ha sido un día normal para mí últimamente. Ok, ¿qué pasó? Preguntó el doctor Sabino, preparándose para escribir lo que ocurrió en la casa Lowe del pasado fin de semana, teniendo una página para la realidad verde y otra para la realidad rosa. Bueno, como dije, primero paso por la realidad verde, así que comenzaremos por ahí. Lincoln se despertó con el sonido de su despertador. Con toda honestidad, se preguntó cómo estaba funcionando, ya que cuando se quedaba dormido en una realidad, inmediatamente se despertaba en la otra. Pensó que tenía que tener dos cuerpos, lo que significaba que uno dormía, mientras el otro estaba despierto. Pero eso no explicaba cómo seguía funcionando su mente. Sacudió la cabeza, y cansado de pensar en eso, ya que era un pensamiento que cruzaba por su mente casi cada vez que se despertaba. Mirando hacia un lado de su cama, vio a Lenny desplomada en una silla, con los ojos cerrados mientras dormitaba. De vez en cuando, una de las hermanas mayores venía a ver cómo estaba por la noche, y por lo general, terminaba por quedarse dormida. Le hizo sentir bien saber que lo estaban cuidando, incluso si lo cuidaban. Saliendo de la cama, se acercó y sacudió el hombro de Lenny, despertándola. ¿Qué? Se despertó de golpe, mirando a su alrededor con confusión, antes de recordar dónde estaba. Buenos días, Linky. Ella acarició suavemente su rostro. ¿Dormiste bien? Eso creo. Lincoln le sonrió, mientras se levantaba y los dos salían de su habitación, comenzando la rutina diaria de la casa Lowewood. Todos. Lori gritó, saliendo de su habitación. Ducha y demás asuntos en 10 minutos cada uno, luego abajo para el desayuno y listos al cuarto para las 8. Después de que se hubieron duchado y desayunado, Lori los llevó a la escuela. Al salir, Lincoln se despidió de sus hermanas. Suspiró mientras veía a Vancilla 2, la nueva camioneta que obtuvieron después del accidente, alejarse. Miró su forma en retirada, antes de entrar para unirse a sus amigos. La escuela fue más o menos igual que siempre. De camino a casa desde la escuela, Lincoln se detuvo en Juegos y Comidas Gus, donde tanto Lori como Lenny trabajaron a tiempo parcial, para traer algo de dinero extra para la familia. Hola chicas. Dijo, sonriendo al verlas trabajar duro. Lori estaba a cargo de la caja registradora, y Lenny limpiaba las mesas. Oye, rarito. Dijo Lori, sonriéndole a su hermano pequeño. Desde el accidente, Lori había comenzado a referirse a Lincoln como rarito, de una manera afectuosa de forma regular. ¿Tuviste un buen día en la escuela? Sí, lo tuve. Asintió Lincoln. ¿Y tú? Sí. Suspiró Lori. Sin embargo, tengo un montón de tarea y, por supuesto, mi consejero ha estado respirando en mi cuello sobre... Ya sabes. Lincoln asintió, comprendiendo. Al principio, a los chicos Loud les resultaría bastante difícil ir a la universidad, ya que eran 11. Pero ahora, las cosas eran aún más difíciles. Mientras que en la realidad rosa Lincoln tuvo unos buenos 6 años antes de la universidad, la realidad verde fue todo lo contrario, ya que Lori estaba en el último año de la escuela preparatoria. Lamentablemente, no parecía que pronto pudiera ir a la universidad. En ambas realidades, sus padres habían comenzado a hacer turnos dobles para mantener un flujo constante de dinero, y los niños habían hecho todo lo posible para ayudar. En primer lugar, todos renunciaron a las cosas que costaban mucho dinero, como los conciertos de Luna y la multitud de mascotas de lana.
En la realidad verde, Luna había comenzado a tocar la guitarra en las fiestas infantiles, y obtuvo una licencia para actuar en la calle. Luan comenzó a cobrar por actuar como payaso en las fiestas, lo que odiaba hacer, ya que creía que las risas eran un buen sueldo, y comenzó a hacer algunos de sus propios accesorios. Lin había comenzado una especie de curso de capacitación para niños fuera de forma que fue un gran éxito entre los padres en la ciudad, y Lori había ayudado a Lenny a conseguir un trabajo en la sala de juegos. Lenny también se había dedicado a vender en línea algunos de sus conjuntos que hacía en casa, lo que resultó ser bastante exitoso. En la realidad rosa, Lisa había comenzado a tomar más clases en la universidad comunitaria, Lucy había comenzado a hacer un servicio de funerales de mascotas, Lola había comenzado a participar en tantos concursos como podía, debido a que los premios a menudo incluían dinero en efectivo, y Lana inició un servicio de cuidado del césped. Lincoln no estaba demasiado emocionado con el trabajo de sus hermanitas, ya que creía que se les debería permitir tener tiempo para ser niñas, pero eso había insistido en ayudar como pudieran. La ayuda adicional, así como el hecho de que ambos padres tuvieran un seguro de vida, había sido de gran ayuda. En su mayor parte, la situación financiera de la casa Lowe's no había cambiado demasiado en ninguna de las dos realidades. Pero Lincoln tuvo que admitir que se sentía culpable por no estar haciendo nada para ayudar, al menos, no en la realidad verde. Una vez más, Lincoln se despertó con el sonido del despertador, justo después de que su cabeza golpeara la almohada en la otra realidad. Mirando a su izquierda, vio a Lucy. Y a su derecha estaba Lisa. Esta era la norma en la realidad rosa. Al menos dos de sus hermanas dormían con él cada noche. Hizo que no tuviera sentido el que tuvieran sus propias habitaciones, pero aún así, mientras se sintieran cómodas y seguras, él estaba bien con eso. Sacudiéndolas suavemente para despertarlas, Lincoln se deslizó fuera de la cama y salió de su habitación, justo cuando Lola y Lana salían de sus habitaciones. Muy bien, todas. Llamó a sus hermanas pequeñas. Ducha y demás asuntos en 10 minutos cada una, luego abajo para desayunar, y listas al cuarto para las 8. Todas asintieron con la cabeza y tomaron sus cosas, mientras Lincoln entraba en la habitación de Lily. E inmediatamente, pudo oler que necesitaba un cambio de pañal. Caminó hacia la cuna y la sacó con cuidado, llevándola al cambiador. Una vez que cambió a Lily, Lincoln la puso en su pequeño atuendo y la llevó escaleras abajo. Después de que todos se ducharon y alimentaron, Lincoln se aseguró de que todos estuvieran listos para partir y los acompañó a la puerta. Se dirigieron hacia la ciudad, parando en la guardería para dejar a Lily, luego en la universidad comunitaria de Royal Oaks donde Lisa estaría enseñando, y luego en la escuela. Lincoln se aseguró de que Lucy y las gemelas tuvieran todo lo que necesitarían, antes de enviarlos de camino y salir a buscar a sus amigos. De camino a casa desde la escuela, los niños se detuvieron en juegos y comidas Gus. Lincoln envió a sus hermanas a la habitación de los empleados, que era esencialmente un gran armario de conserje con un microondas y una mini nevera, y les dijo que hicieran su tarea mientras él hacía su trabajo. Sí, en la realidad rosa, Lincoln había convencido al antiguo jefe de Lori para que le dejara tener su turno, para poder ayudar a su familia con dinero. Trabajaba 2 horas al día después de la escuela, y 4 horas los sábados. Después del trabajo, pasaba por la universidad comunitaria para recoger a Lisa, y luego se dirigía a casa, donde mamá tendría la cena lista. Además, en ambas realidades, todos comían en la mesa de los adultos. En la realidad verde, papá y las hermanas no veían ningún sentido en que Lincoln estuviera sentado solo en la cocina, y en la realidad rosa, mamá no quería cenar sola en el comedor. Afortunadamente, todo fue bastante estable, ya que ambos padres habían permitido un poco más de indulgencia en la mesa de adultos, como alguna broma ocasional, y más temas de los que hablar, así como una mayor variedad de comida. En general, todo estaba estable y a Lincoln no le importaba. Por supuesto, extrañaba el tiempo libre que todos habían tenido juntos, pero ese era un pequeño precio a pagar.
Además, se habían asegurado de tener los domingos libres, así que al menos había un día a la semana que tenían todos juntos, más o menos. La doctora López asintió con la cabeza, y escribió lo que Lincoln le estaba diciendo. Entonces, según lo que me has dicho, es obvio que la otra realidad es un sueño. Por favor, dígame por qué. Suspiró Lincoln, poniendo los ojos en blanco. Piénsalo, Lincoln. Dijo la doctora López, mirándolo con seriedad. Ahora eres el hermano mayor, y el hombre de la casa. Ni siquiera eres un adolescente, y sin embargo, has tenido que conseguir un trabajo a tiempo parcial. Obviamente esto te pesa, de ahí que sueñes con esta otra realidad donde eres el bebé de la familia, donde no tienes que crecer. Lincoln frunció el ceño. Eso realmente tenía sentido. No le importaba su trabajo, pero aún así no era ideal tener que ir a la escuela todo el día, trabajar un par de horas y luego pasar el resto de la noche haciendo la tarea hasta en la cama. Pero aún así, era un poco de dinero extra para su familia. Y si eso no fuera suficiente, estaba el hecho de que cualquier tiempo libre lo pasaba con al menos una de sus hermanas. Como cuando su madre había comenzado a trabajar en turnos dobles para asegurarse de que todavía tuvieran suficiente dinero, él era el niñero de tiempo completo. Al menos en la realidad verde, era responsabilidad de Lori cuidar de todos ellos. Pero al menos ella tenía una licencia de conducir, para poder llevarlos a la escuela, mientras que Lincoln estaba atrapado llevando a sus hermanitas a la escuela. Mire, suspiró Lincoln. Admitiré que ninguna de las dos realidades es ideal, pero solo de esta manera me quedaré con toda mi familia. No me importa cuántas sesiones tengamos, cuánto intente convencerme de que la otra realidad es solo un sueño. No voy a renunciar a él. En eso, Lincoln se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. La doctora López lo vio irse, murmurando. Es el niño más terco con el que he tratado. Lo admiro. En ese momento, comenzó a escribir más en sus notas. Estoy segura de que el señor Laud se convertirá en uno de mis pacientes más interesantes.